etcétera, pero hoy en día no es así. No recuerdo exactamente qué año, pero ya las leyes empezaron a denominarse con un número correlativo solo para el año y el número del año a la par. 2-70, 20-2022, y esto para poder ubicarlas lo más rápido posible y para saber en qué año fueron emitidas también. Entonces aportan valiosa información para saber cuándo adquirieron vigencia sus normas, y ya lo del número es lo de menos, pero es para citarlo. Otra cuestión de la técnica legislativa: la redacción, la ortografía y redacción con que se emiten las normas. Esto es de especial cuidado. En alguna oportunidad, en una resolución en una entidad donde yo estaba, había problema porque se tenía que interpretar ciertos términos disyuntivos como el i o el o, inclusive las comas tienen que ver para ver si una disposición entra dentro de una hipótesis o supuesto jurídico o no. Y eso a veces da lugar a distintas interpretaciones. Entonces en la ley todo vale, hasta un punto y coma y una coma sobre todo, porque ya algo puede excluir o incluir dentro de una disposición determinada. Sí me topé yo con problemas donde había que interpretar si esa disposición estaba incluida o no dentro del supuesto jurídico. Entonces la redacción es muy importante, y esto pues sí se ha tomado muy en cuenta hoy en día en lo que es ese actuar legislativo, pero que tiene mucho que ver para conocer los alcances de una ley. La sustentación. La sustentación tiene que ver con la exposición de motivos que está contenido dentro de un proyecto de ley que presenta alguien con iniciativa de ley. Y esa exposición de motivos es como para obligar a que una ley no sea presentada por capricho, sino que de algún modo se haga ver, se haga notar la causa, necesidad o justificación del por qué promover la aprobación de una ley. ¿Qué más? Ya dentro de lo que es la ley tenemos lo siguiente: los considerandos, el por tanto y el contenido. ¿Qué creen ustedes que son los considerandos dentro de una ley? ¿Para qué sirven? A ver, ¿para qué ustedes creen que sirve el considerando, el por tanto? ¿Qué es lo que lleva contenido estos dos apartados que acompañan a todas las leyes? Pienso que el considerando puede ser como los motivos iniciales del por qué crear la ley, y el por tanto pues es la consecuencia del por qué al final de todo se presenta la iniciativa de ley. Gracias, Alejandra. Dice una justificación de la ley. ¿Algo más? Razona el contenido de la parte dispositiva, licenciado. Gracias. Bueno, quiero aclarar algo que es en cuanto a esta estructura. A veces tienen variaciones los considerandos en las diferentes leyes, sobre todo si son leyes como ya les he comentado, antiguas.
Hay leyes que inclusive tienen un solo considerando. Las de hoy en día, pues, tienen una mejor técnica legislativa y pueden tener dos, tres considerandos por lo común. Y efectivamente, pues, los considerandos son las justificaciones legales, son los fundamentos legales anteriores a la ley, son las bases que le dan permiso a la norma para nacer, ya sea que justifican el nacimiento de la norma o ya sea ordenan el nacimiento de la misma, que son dos cosas distintas, pero al final de cuentas van a lo mismo, que es crear la norma. Por lo común los considerandos o en los considerandos está la mentada jerarquía normativa. O sea que en los considerandos tendría que estar la base de la norma superior que le da permiso a la norma inferior. En los considerandos están los objetivos de la norma constitucional. Hay leyes que inclusive hasta tienen considerandos mencionando toda la pirámide jerárquica, por ejemplo. Si es un reglamento, el primer considerando, toda vez que el artículo tal de la Constitución protege a la familia, etcétera. El segundo considerando por cuanto la norma ordinaria, el Código Civil, ahí se vale, se citan inclusive artículos, pero de leyes superiores, de normas superiores. Por tanto, ya que el Código Civil denomina como matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer, etcétera, entonces ya eso da vida a lo que es la nueva ley que se va a crear. Entonces, esos considerando son las justificaciones superiores, lo que le dan base a la norma inferior que se está creando. Si es una ley ordinaria, pues por lo común tiene uno o dos considerandos, donde se cita la Constitución, ya sea una norma o más normas. Puede ser que también se cite una norma ordinaria. Y entonces el por tanto, ¿qué es? Vean, si el considerando faculta a la norma inferior, el por tanto, ¿a quién faculta? Al emisor, es decir, al funcionario o ya sea al cuerpo colegiado como lo es el Congreso, aquella norma o cita de normas que le dan permiso al funcionario para poder emitir esa ley. Entonces, los considerandos comúnmente facultan a la norma, mientras que el por tanto faculta al funcionario, o mejor dicho, al cuerpo colegiado que puede emitir dicha norma. Este cuerpo colegiado puede ser por excelencia el Congreso, puede ser, pero si hablamos de normas reglamentarias, ¿quiénes más pueden emitir? ¿Quiénes más están facultados? Presidente. Ajá, exacto, el presidente cabalmente. ¿Quiénes más? Si es iniciativa de ley, la USAC, por ejemplo. Ajá, puede ser la universidad, pueden ser inclusive los ministros. Aquí estamos hablando de normas reglamentarias. Por lo común, el considerando tiene la norma constitucional, tiene la justificación constitucional, la justificación ordinaria,
Por tanto, en base a las facultades que tiene, digamos, el ministro, o ya sea las facultades que tiene la universidad, el Consejo Superior Universitario, o ya sea las facultades que tiene un ente autónomo, sí, autónomo, es el que tiene facultad reglamentaria. Entonces es que se emite determinada ley. Entonces, para que vean que una ley no puede estar sin estas partes fundamentales, que son los antecedentes, que una ley no vino del aire, no salió y no fue invento de alguien, no fue algo improvisado, no fue emitido por alguien sin legitimidad, no fue algo, porque para que tenga carácter obligatorio y coercitivo, tiene que haber sido emitido por una autoridad competente, que esto viene en cascada. Primero la Constitución se lo otorgó a las normas ordinarias, al presidente, al Congreso. Luego el Congreso se lo otorgó por ejemplo, al presidente del ICS, o ya sea al Consejo Directivo, a la Junta Directiva del ICS, por ejemplo. Y ya la Junta Directiva entonces ya tiene ese permiso para emitir sus propios reglamentos. Entonces, por tanto, es el permiso a lo que ya les había comentado, y de esto quiero precisamente hacer alusión a unas normas que creo que se salen de este molde. Alguien mencionó por acá la universidad, precisamente de San Carlos. Cabalmente aquí tengo los estatutos, porque los estatutos son las normas reglamentarias que emite la universidad. ¿O ustedes han visto otra denominación? Comúnmente son estatutos, como se denominan las normas reglamentarias de la universidad. Pero llama la atención